Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Bienvenidos, hermanos, a nuestra celebración. La Virgen María se apareció a una jovencita humilde de 14 años, Bernardita Subirús. La primera aparición fue el 11 de febrero de 1858. Pese a que primero sus padres y luego el clero del lugar no aceptaron el testimonio de la joven, ella insistió en que la señora le había revelado su nombre, la Inmaculada Concepción. La Virgen se apareció en varias ocasiones y pidió que en ese lugar se levantara una capilla. Allí comenzaron a acudir los enfermos en peregrinaciones que continúan realizándose hasta hoy. Existen testimonios de numerosos milagros de curación ocurridos por la intercesión de Nuestra Señora de Lourdes. Comenzamos nuestra Santa Eucaristía cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía hoy en este día tan especial, memoria libre de Nuestra Señora de Lourdes. Vamos a pedir la intercesión de nuestra mamita siempre que nos acompañe, y sobre todo rezamos por nuestros hermanos enfermos. Encomendamos a todos nuestros enfermos, que la Virgen de Lourdes interceda por estos hermanos nuestros. Y al iniciar nuestra Eucaristía vamos a reconocernos pecadores y sobre todo vamos a pedirle que nos cure de nuestras enfermedades, es decir, de nuestros pecados. Ten piedad de nosotros.
Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Padre misericordioso, ayúdanos en nuestra debilidad para que al celebrar a la Madre Inmaculada de tu Hijo, su intercesión, bajo el nombre de Nuestra Señora de Lourdes, nos libre de todo pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. En cierta ocasión, Jeroboam, que estaba al servicio del rey Salomón, salió de Jerusalén y lo encontró en el camino el profeta Ahías de Silo. Este iba cubierto con un manto nuevo y los dos estaban solos en el camino. Ahías tomó el manto que llevaba encima y lo desgarró en 12 pedazos. Luego dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque así habla el Señor, el Dios de Israel. Yo voy a desgarrar el reino que Salomón tiene en su mano, y le daré las 10 tribus. Una sola tribu será para él, por consideración a mi servidor David y a Jerusalén, la ciudad que yo elegí entre todas las tribus de Israel. Fue así como Israel se rebeló contra la casa de David hasta el día de hoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchemos la voz del Señor. Escuchemos la voz del Señor. No tendrás ningún Dios extraño, no adorarás a ningún Dios extranjero. Yo, el Señor, soy tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Escuchemos la voz del Señor. Pero mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no me quiso obedecer. Por eso los entregué a su obstinación, para que se dejaran llevar por sus caprichos. Escuchemos la voz del Señor. Ojalá mi pueblo me escuchara, e Israel siguiera mis caminos. Yo sometería a sus adversarios en un instante, y volvería mi mano contra sus opresores. Escuchemos la voz del Señor. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordomudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud. Llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: Efatá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos. Se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie. Pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban. Y en el colmo de la admiración decían: todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos
y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué lindo este Evangelio de San Marcos que estamos haciendo de una forma corrida. Estamos en el capítulo 7 del 31 al 37. Y aquí entonces un Jesús que siempre en primer lugar tenemos que subrayar el aspecto de que Jesús camina, el halaj de Dios, es decir, que busca al hombre, que busca al pecador, que busca al que necesita verdaderamente de la sanación de Dios. Y en este camino ya se dan cuenta que justamente le presentan, atravesando la región de la Decápolis, a un sordo mudo y le piden que impusiera las manos. Ubiquémonos entonces dentro de nuestro contexto, sordo y mudo. Ciertamente que cuando nosotros no escuchamos la palabra de Dios, cuando nosotros no escuchamos la propuesta de Dios, upebe ñambotuñan de yuru porque anda yaicuaimba eve, ayeva. Y eso es lo que muchas veces pasa en nuestra vida. Muchas veces dejamos abandonados daya imba eve, daya correjicuay ayeva, amba eren daya pocuay petapeupe apeñan de yara, he iba de cueñan debe ya pobanaja ayeva. Porque justamente, en primer lugar, somos sordos. Naña hendui, daya ikuay, mba epa peñan de yara, yerureñan debe. Hayan ñandela naña hendui no anda ikuay no oí, ayeva peñan de yara, yerure bañan de hasi oí. Hopila ñañi emi hangwa, halaya e hangwa peñan de yara o yerure añan de morbi payaguatana hamba epa la ñandera pe. Y entonces, cuando le presentan a este sordo y al mismo tiempo es mudo, es decir, incapaz de hablar, le piden que le impusiera las manos. Es el elemento que nos salva a nosotros, queridos hermanos. Lo primero que tenemos que tener como actitud es justamente esta actitud de esta multitud, de esta gente que al encontrarse con Jesús lo primero que le dice, ñandeyara roguerovia, ñandeyara ore, pero y meja roguerovia landé y catujare yapope y pona mía, ore benguana. Puedes darnos esta gracia para que nosotros podamos cambiar, para que esta persona pueda cambiar, para que nuestra comunidad pueda escuchar, no ser sorda, para que esta comunidad pueda seguir tus caminos, Señor, pueda entender tus designios, Señor. Esto es ser sordo cuando nosotros no escuchamos, andañan dusei beñan de yara, hoy cuave ebañan debe jaje iñan debe yayapovanaja. Primero esto. Segundo, queridos hermanos, una vez que pensamos, que nos damos cuenta y vemos aquí que el Señor nos está proponiendo, está el segundo elemento, que es justamente el de proclamar. Sordo por una parte, pero mudo también, es decir, no podemos proclamar, solamente cuando somos liberados. Peñaneñe en guta catuete hoy ayer palanda jay cuairo hina peñan de yarañe apenas jay cuairo hoy tira ñande oinda yayapoy peyayapoba en ajá, para poder fortalecernos, formarnos, entender y proponer la palabra de Dios a los demás. Entonces nos volvemos mudos. Pero es interesante, dice Jesús, lo separó de la multitud y llevándolo aparte le puso los dedos en las orejas y con la saliva le tocó la lengua. Hay varios elementos aquí. Primero, el hecho de separar de la multitud. Esto nos puede indicar entonces un Jesús que te lleva aparte, un Jesús que te llama. La región hoy en día lleva de esa multitud, quiere decir que en de peaina, porque quiere decir que dentro de esa multitud, dentro de esa comunidad de Dereikoina, o la misma comunidad es llamada aquí por Jesús mismo, le llama la atención porque le dice peena peyapoijina la peyapoana. Recuerdan que la multitud, que la comunidad tiene una función y una misión muy importante. Ñande con la yeyapona, ñande la ñamongueana, ñande, ñamoñecana lleva al que es mudo. Tena ñande, ñañemonguetana, tena ñande, ñañeana, tena ñande, ya evana, lleva peñandera pichapen, epo yapoana, jamba eisha poicoana. Y si no lo estamos haciendo, entonces aquí tiene este significado, un Jesús que le saca de la multitud para poder curarlo. Y después, una vez que lo separa, dice que pone el dedo en las orejas, la saliva,
Ñandeica tu y porque itego ñande yara va con lo yapo lleva. Pejendido moija pocola y yurure lleva. Entonces podemos pensar en estas cosas. No. Esto simplemente está queriendo decir, primero, el dedo de Dios que crea, el dedo de Dios que vuelve a rejuvenecer todo, a renovar todo, a recrear todo. Es la creación, el dedo de Dios, es la palabra de Dios. Pero esto también significa al mismo tiempo que el Señor, para poder curarnos y salvarnos, necesita también de la misma naturaleza. Ñandenda ya es caina mágico, ñandeica tú lleva ya calculado pepe y con la ñande ya ya bota, o ya vos ya tenéis cuestión mágica y rayito y como un hada madriña lleva. Ñande yara anda ahí hada madriña, ñande yara hoy puru lleva de los elementos que nosotros disponemos de la creación, de los elementos que nosotros disponemos de nuestra propia naturaleza. Ya hay puru hanwa la ñande acá, ya hay puru hanwa lleva peñandere kobe y para ponernos al servicio de los demás. Y evidentemente que el resultado y la consecuencia es la sanación, porque el Señor nos quiere sanos, el Señor nos quiere entonces buenos y sobre todo nos quiere seguidores suyos. Es la única manera de hacer el camino de nuestra propia realización. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que sea el instrumento del reino y espacio de encuentro personal con Dios, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que no se cansen de enseñar la verdad del Evangelio y de animar a las comunidades, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que respeten los derechos humanos y eviten de trabajar solo por los intereses personales, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros ancianos, para que reciban la mejor y adecuada atención de parte de los familiares y de la sociedad, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios misericordioso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ya el altar se viste de alegría, porque esperamos compartir la Eucaristía. Saber que tu presencia entre nosotros recobra vida, vino y pan. Mucho más, mi vida yo te doy para hacer realidad tu cuerpo, sangre y divinidad. Señor, te ofrezco mi dolor y el alivio de tu compañía, vino y pan, mucho más. Mi vida yo te doy para hacer realidad tu cuerpo, sangre y divinidad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor y Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra para sostener nuestra fragilidad, haz que estos dones se conviertan en sacramento de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu Hijo Eterno, al ser presentado hoy en el templo, es proclamado por el Espíritu gloria de Israel y luz de los pueblos. Por eso nosotros, llenos de alegría, salimos al encuentro de nuestro Salvador y junto con los ángeles y santos te alabamos sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.
Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre Santo, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, y ahora con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hoy nos unimos a comulgar
sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Oración final. Señor, que nos hiciste compartir el mismo pan y el mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que unidos en Cristo demos fruto con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Invoquemos la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que todos tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Señora Virgen del Rosario, que intercedes por nosotros sin cesar. Señora, Reina de los cielos, enséñanos a evangelizar cada mañana al despertar. Junto contigo quiero orar, viviendo para este mundo alegría, amor y paz. Señora Virgen del Rosario, que intercedes por nosotros sin cesar. Señora, Reina de los cielos, enséñanos a evangelizar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Segundo misterio doloroso, la flagelación de Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí, Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas
me sondeas y me conoces. Sabes de dónde vengo y a dónde voy. Me plasmaste en el seno de mi madre. Tú conoces todo mi interior. Me rodeas por detrás y por delante. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabes si me siento, me levanto. Te das cuenta si camino desmayo. Me conoces mejor que yo y me amas con eterno amor. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿A dónde huiré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. ¿A dónde iré lejos de ti? ¿A dónde iré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene. Me rodeas por detrás y por delante. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabes si me siento, me levanto. Te das cuenta si camino desmayo. Me conoces mejor que yo y me amas con eterno amor. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿A dónde huiré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿Y a dónde iré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. Me sostiene. Te entregaste por mí en la cruz. Abriste tu corazón, oh Jesús. Y ahora vivo gracias a ti. En la cruz quisiera
para permanecer junto a ti, entrar en tu corazón y ser fiel en los momentos de oscuridad. Quiero estar contigo aunque todo sea gris. Quiero estar contigo firme y no desistir. Tomar la cruz y caminar contigo, Señor. Cruz es tan difícil poder comprender, pero tu amor me sostiene en pie. Y aunque te falle, tú siempre eres fiel, igual que tú. Hoy me dispongo a abrazar mi propia cruz, esa que bien tú conoces, Señor, y que me une a tu pasión. Cuenta conmigo que aquí estoy, Señor. Cuenta conmigo con lo poco que soy. Y si mis manos te sirven, Señor, tuyas son. Tuyas Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. La creación es suya, en dos abrió el mar, prodigios y portentos, si creen Él hará. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. Le da la vista al ciego, al mudo hace hablar, a muertos resucita, si creen lo verán. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró,
Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró. Reconozcan el poder del Señor. A su nombre sea la gloria, a su nombre el poder. Nombre sobre todo nombre es Jesús de Nazaret. A su nombre sea la gloria, a su nombre el poder. Nombre sobre todo nombre es Jesús de Nazaret. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró. Reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró. Reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró. Reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró. Reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró. Reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró. Reconozcan el poder del Señor. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy también recordamos a nuestra Madre, la Virgen, bajo la advocación de Virgen de Lourdes. Felicidades para todas aquellas que llevan este hermoso nombre de nuestra Madrecita, la Virgen de Lourdes. Y hoy la palabra de Dios, como siempre, nos acompaña. Leemos del primer libro de los Reyes, capítulo 11, de los versículos 29 al 32, y luego el capítulo 12, 19. Se independizó Israel de la casa de David. Un día salió Jeroboam de Jerusalén y el profeta Ahías de Silo, envuelto en un manto nuevo, se lo encontró en el camino. Estaban los dos solos, en descampado. Ahías agarró un manto nuevo, lo rasgó en 12 trozos y dijo a Jeroboam: toma 10 trozos, porque así dice el Señor Dios de Israel: voy a desgarrarle el reino a Salomón y voy a darle 10 tribus. Voy a desgarrarle el reino a Salomón y te daré a ti 10 tribus. Lo restante será para él en consideración a mi siervo David. Y esta es la consecuencia de lo que nosotros habíamos ya meditado, queridos hermanos. Cuando vamos detrás de otros intereses, lo único que hacemos es desmembrar, entregar, ¿verdad? Y eso es lo que hace también Salomón, como decíamos, cuando va detrás de otros dioses, detrás de otros intereses, detrás de sus propios intereses. Entonces está dividiendo la misma nación. Fíjense que la consecuencia es terrible.
Ahías el profeta entonces aquí le entrega a Jeroboam y le dice: 10 tribus quedarán contigo, y solamente quedarán 2 tribus con Salomón y con toda su descendencia. Y eso quedará solamente también por respeto por aquello que yo le había prometido a David. Y serán las 2 tribus que permanecerán después, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Queridos hermanos, pidamos nosotros la gracia del Señor, especialmente bajo la protección de nuestra Madre, con la advocación de Lourdes, que proteja a nuestra nación, que nos proteja a nosotros y que podamos vivir siempre en el camino de Dios. No desmembremos, no entreguemos nada justamente al enemigo, sino que vivamos de acuerdo a los principios, los valores y la voluntad de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.